Ya me acompaña el senador José Núñez. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bueno, muy bien y muchas gracias por esta posibilidad de conversar contigo y con la audiencia, ¿no? Tuvimos la versión de Haciaín a partir de esa aprobación, ¿no?, que se dio en el Senado por unanimidad del proyecto de primera infancia. ¿Cómo lo vio la oposición? Obviamente la iniciativa era de una legisladora de la oposición, Cristina Lustenberg. El Frente Amplio había planteado hoy tratar este tema de carácter grave y urgente. ¿Qué evaluación hacen también de la modificación que recibió este proyecto? Bueno, de la aprobación hacemos una valoración positiva. Realmente estábamos preocupados porque este proyecto se presentó en el Parlamento en noviembre del 2021. Así que tuvo prácticamente 2 años de tratamiento en la Cámara de Diputados y luego ya desde octubre del año pasado está a consideración del Senado de la República. Nosotros planteamos en reiteradas oportunidades que se tratara, pero se iba postergando su tratamiento en función de otros proyectos que priorizaba la bancada mayoritaria. Así que estábamos muy preocupados de que finalmente no se aprobara, pero bueno, hoy nosotros habíamos resuelto presentar el tratamiento como grave y urgente en la propia Cámara, más allá que la Comisión no hubiese terminado de examinarlo, y esa decisión la acompañó todo el Parlamento, fue unánime, toda la Cámara de Senadores, y finalmente el proyecto se aprueba con una modificación que, ante una eventual duda de si esta norma derogaba dos proyectos o 2 planes que fueron aprobados por el Parlamento, pero a propuesta en un caso del Poder Ejecutivo y en otro caso de un parlamentario de la coalición de gobierno, bueno, se hizo una modificación para que quedara explícito que esos proyectos no eran derogados y que debían compatibilizarse e integrarse en el marco de las políticas que se definen a partir de esta ley, ¿no? Así que el balance es positivo, es un paso adelante, es reconocer que tenemos un problema y que no lo estamos abordando correctamente para resolverlo, ¿no? Cuando decías reconocer un problema, ¿cuánta responsabilidad le cabe al Frente Amplio también de en 15 años no haber podido mejorar esta situación más allá de lo que estaba haciendo este gobierno de coalición? Bueno, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se mejoraron notablemente todos los indicadores de pobreza, también en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, ¿verdad? No obstante ello, seguía al terminar nuestro gobierno un porcentaje importante de niñas, niños en situación de pobreza. Y bueno, y nos cabe responsabilidad. Nosotros no podemos negarnos a una mirada autocrítica de que hubo cosas que no hicimos bien y que hubo cosas que nos faltó hacer. Apunto más que nada porque desde el gobierno se dice, bueno, hay una insistencia del Frente Amplio con este proyecto, pero la situación cuando entregó el país el Frente Amplio no era la mejor también. Bueno, como te digo, habría que ir a cada uno de los indicadores. Creo que había una mejora sustantiva en relación a la situación social y económica, que lamentablemente hoy es peor, paradójicamente, ¿verdad? Tenemos un país que genera más riqueza, porque el Producto Bruto Interno, la riqueza que se produce en el Uruguay, en el año 2023 estuvo en un 2,7% por encima que en el 2019, 2.500 millones de dólares más de riqueza generada en el Uruguay, y sin embargo tenemos más gente pobre. Tenemos 50.000 personas más bajo la línea de pobreza. La pobreza infantil aumentó con relación al 2019. El salario real en el 2023 estuvo en promedio igual un 0,2% por debajo del salario real promedio en el 2019. O sea, ¿no condicionó la pandemia en eso también? La pandemia tuvo su efecto en la caída del salario en el primer año, pero luego la economía se recuperó al punto tal, como te decía, y así lo informa la ministra de Economía y Finanzas, que en el 2022 y en el 2023 la riqueza producida en el Uruguay, o sea, el Producto Bruto Interno, fue mayor que en el 2019. Sin embargo, el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones no se recuperaron de la misma manera. Permanecían por debajo de lo que eran en el 2019. Entonces, volviendo al tema de la pobreza infantil, sin duda que al frente le quedaron asignaturas pendientes y quizás lo que se plantea a partir de este proyecto, que es un encare integral del abordaje del problema de la pobreza infantil, con una transversalidad en las políticas sectoriales,
con la conformación por ley de un gabinete social que nuclea todos los distintos ministerios y organismos que tienen que ver con el tema de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. Yo creo que es un paso adelante porque durante, por ejemplo, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez funcionó un gabinete social, pero eso quedaba librado a la voluntad del Poder Ejecutivo, ahora del presidente de la República. Ahora resulta que la ley mandata a instalar un gabinete que aborde de una manera intersectorial y transversal las políticas hacia la niñez, bueno, la adolescencia, y pensamos que eso va a ayudar a un uso más racional, más eficaz, más eficiente de los recursos, ¿no? Ahora, da la sensación que hoy el Senado, si se quiere, brindó una serie de ejemplos, ¿no? De ponerse de acuerdo sobre un tema que es muy importante. En la discusión de hoy fueron argumentos válidos de los dos lados, ¿no? Como una especie de autocrítica también de lo que estaba pasando. Pregunto, ¿eso que hizo el Senado hoy, o lo que hizo hoy el Parlamento en general, tomando diputados, no debería aplicarse también en otros temas importantes? Pienso en la seguridad, en otros temas que preocupan a la población. Dejar quizás intereses políticos de lado y sentarse a conversar. Bueno, intereses partidarios, porque intereses políticos, creo que Tabaré Vázquez decía, ¿no? Entre tapar un pozo y darle de comer a un niño, elijo darle de comer a un niño. Eso es una decisión política, ¿verdad? En el tema del tabaco, cuando el presidente Lacalle hizo los decretos a pedido de la industria tabacalera, ¿no? Tabaré Vázquez que dijo, yo a pedido de la industria tabacalera, nada. Yo pienso en la salud pública de la población. Esas son decisiones políticas. Entonces, yo creo que tiene que haber, que es legítimo y que hay miradas políticas y opciones que se toman, ¿verdad? ¿A dónde se destinan los recursos? ¿De dónde se obtienen los recursos para abordar las distintas políticas? O sea que allí hay decisiones políticas, hay orientaciones políticas, hay intereses que se protegen y que se defienden. Acá nos pudimos poner todos de acuerdo porque hablamos de buenas prácticas para elaborar la política, ¿verdad? La articulación, la transversalidad, el encare general, la priorización del abordaje del problema de la pobreza infantil. Quizás no nos pongamos de acuerdo, ojalá sí, cuando tengamos que discutir de dónde sacamos los recursos para abordar y para atender esas necesidades. Ojalá nos podamos poner de acuerdo, pero a veces es más difícil, como pasó con la reforma jubilatoria, ¿verdad? Donde el gobierno aprueba una ley que es la ley de la mayoría conservadora que gobierna y de las grandes empresas, ¿verdad? Y deja de lado la opinión de las trabajadoras y los trabajadores y los jubilados. Bueno, es una opción política. ¿Qué intereses se representan? Entonces, las opciones políticas no se pueden dejar de lado, porque uno está allí en el Parlamento representando a alguien. Actuar por interés sectario, electoral, sí, eso hay que dejarlo de lado. Y nosotros reivindicamos que este proyecto de ley no lo presentamos ahora, ni lo votamos ahora porque estamos a 2 o 3 meses de la elección. No, lo presentaron nuestros compañeros en la Cámara de Diputados a instancias o a iniciativa de la compañera Cristina Lustenberg en noviembre del 2021, cuando la elección todavía faltaba mucho, ¿no? Recién la senadora Ciadí me decía que la campaña está tibia para ella. ¿Compartís esa visión? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí. Si la comparamos con otras campañas, ¿no? Ya he participado en unas cuantas, efectivamente tenemos menos nivel de movilización y quizás haya menos interés también de la población. Eso es un tema que obviamente nos interpela, ¿no? A quienes somos militantes y circunstancialmente tenemos algún rol de representación, porque, bueno, la gente no percibe que esta discusión sea importante, o hay gente que no percibe, o que cambie un poco su futuro personal en función de quién sea el presidente o quién sea el senador o el diputado, o etcétera, ¿no? Y personalmente, con mucho respeto por quienes piensan eso, creo que es un profundo error, digamos, ¿no? Como te decía, lo vimos en estos años, ¿verdad? O sea, tenemos una economía que crece, pero que ese crecimiento se reparte mal, se concentra en pocas manos. Y esas son las decisiones políticas, las pautas salariales que se definieron.
el rol de las empresas públicas, una política tributaria, ¿verdad? Entonces, esta es una decisión muy importante para la gente. Lamentablemente hay quienes no lo perciben, tiene que haber una autocrítica. Claro, porque puede ser también que a los políticos les cuesta llegarle a la gente. Sí, sí, por supuesto, eso es seguramente, ¿no? Y allí, bueno, tenemos que reflexionar autocríticamente, tratar de estar más en contacto directo con la población y también dar respuesta, ¿no? Porque hay un sector de la población que necesita respuestas urgentes y que a veces no logramos implementarlas desde la acción gubernamental o parlamentaria. Y bueno, eso es una autocrítica que quizás nos tengamos que hacer a la hora de establecer las prioridades, ¿verdad? Porque claro, si no somos capaces de dar respuesta, la gente, bueno, deja de confiar y busca otras alternativas. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero seguimos conversando, ¿te parece? ¿Cómo no? En Muchas minutos gracias. nada más sigue el lado B aquí en la pantalla de Ciudad. En vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo. Está por terminar el partido, está 0-0, José, no te preocupes. Aburrido el partido, así que pueden seguir mirando al lado B. Nosotros le contamos cómo termina el partido de Uruguay. Volvemos a la política. ¿Es un problema para el Frente Amplio o no? El plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. El Partido Socialista obviamente juntó firmas. Va a ensobrar, supongo, además, de cara a octubre. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, vamos a ensobrar. Bueno, a ver, uno podría decir, lo deseable sería que el Frente Amplio tuviera una posición común sobre este tema, como sobre todos los temas. Creo que el Frente lo ha resuelto bien a través del mecanismo de la libertad de acción y creo que es un debate importante para la ciudadanía. O sea que no creo yo que esto vaya a afectar lo que sea el resultado electoral del Frente Amplio o sus posibilidades electorales, ¿no? Obviamente, si mantenemos el debate en un contexto de respeto por las opiniones de los demás y además teniendo claro que hay algunas cosas que están en la papeleta y que el Frente Amplio está de acuerdo. Por ejemplo, el Frente Amplio se opuso al incremento de la edad jubilatoria, se opuso cuando el gobierno propició la ley que finalmente se aprobó y que eleva la edad de 60 a 65 años. Y además en su planteo de un diálogo social para reformar la seguridad social y superar estos retrocesos que ha supuesto la reforma del gobierno, está a retornar a ese derecho a jubilarse a los 60 años. El Frente Amplio también es contrario al lucro en la seguridad social, ¿verdad? O sea, las AFAP son un gran negocio para los bancos, pero un pésimo negocio para las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, también en esa línea tenemos acuerdo en que hay que eliminar el lucro de la seguridad social. Hay diferencias sobre la oportunidad de esta reforma constitucional, las hubo, y bueno, sobre la conveniencia o no de introducir en la Constitución de la República estos principios, y bueno, es un debate que estamos dando para que lo resuelva la gente. Hablando de debate, ¿cómo tomás ese documento de 112 académicos, ¿no?, vinculados a la economía que van en contra y que hablan de un descalabro financiero si esto se llega a aprobar? ¿Cómo tomás eso? Y discrepo radicalmente, ¿no? Un poco, bueno, veía un debate que se realizó aquí mismo, ¿verdad? Me parece que hay una estrategia del miedo, ¿verdad? Sin duda que lo que se está planteando es una transformación importante. La reforma por el sí implica ver el problema de la seguridad social desde la perspectiva de los derechos. Hay un pensamiento dominante impuesto por los sectores hegemónicos y poderosos. Por algo en nuestro país y en todo el mundo hay un proceso donde cada vez menos concentran la riqueza y la mayoría está cada vez peor. Es una dinámica propia de la sociedad capitalista en la que vivimos y nosotros queremos romper esa dinámica a través de este instrumento también. Y claro, y hay gente que le preocupa eso porque genera evidentemente conflictos. Pero yo creo que ese es el gran dilema que tenemos. O nos resignamos a que la tecnología, las máquinas sustituyan el trabajo humano y que eso, en vez de redundar en que la gente trabaja menos horas, pero sigue
ganando un ingreso digno, no. Hay gente que se queda sin trabajo y que no sabemos después cómo va a ser para llegar a fin de mes. Y esa sustitución del trabajo humano por tecnología, por máquinas, solamente beneficia al capitalista porque incrementa sus ganancias. Nos resignamos a que pase eso. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en resignarnos a eso. Queremos transformar esa dinámica que consideramos perversa del desarrollo económico, que obliga a la gente a que, pese a que se produce más riqueza, pese a que las máquinas pueden sustituir el trabajo de los hombres, tienen que trabajar más y ganar menos, porque en definitiva la reforma para muchas trabajadoras y trabajadores va a suponer trabajar más para todos, ¿verdad? Hasta los 65 años. Y para algunos inclusive cobrar menos de lo que cobraban o lo que hubiesen cobrado con la normativa vigente hasta ahora. Entonces, nosotros estamos en contra de esa dinámica y queremos cambiarla. Estamos para eso, ¿verdad? No para resignarnos a las reglas que nos imponen los sectores dominantes de la sociedad. Senador José Núñez, gracias por su tiempo, tu visita esta noche aquí. Muchas gracias a ti. Empató Uruguay 0-0.